¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos una vez más a nuestro curso sobre patrimonio histórico y arquitectónico argentino. Estamos en nuestra sexta clase. Hoy vamos a tener a dos expertos en temáticas apasionantes. En primer lugar, les vamos a presentar a nuestra especialista en temas de arqueología subacuática, la doctora Dolores Elkin. Dolores es doctora en arqueología por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, y tiene su lugar de trabajo en el INAPL, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Allí, Dolores se desempeña como responsable del programa de arqueología subacuática y ha realizado numerosas investigaciones siempre vinculadas a temas de naufragios históricos, principalmente en la Patagonia. Bueno, tiene una vasta experiencia como docente, por supuesto que es una de nuestras invitadas especiales como vocal de la comisión participando en este curso, y como dato también de color, y como no podía ser de otra manera, es una experimentada buzo profesional científico de la Prefectura Naval Argentina. Así que creo que esta va a ser una noche apasionante y desde ya les agradecemos tantas comunicaciones y felicitaciones que nos están dejando a través de los mensajes en todas las clases. Bueno, con ustedes la doctora Dolores Elkin. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Estaba pensando que seguramente varios de ustedes se habrán preguntado el porqué de una clase de patrimonio cultural subacuático en el marco de este curso. Y bueno, es entendible si les llamó la atención, porque el patrimonio cultural subacuático, que como su nombre lo dice, es el patrimonio que está bajo el agua, suele ser diferente al patrimonio, digamos, arquitectónico o los otros tipos de patrimonio que han venido viendo en el curso. De todos modos, es un patrimonio que se conoce poco, es un patrimonio que merece ser más difundido, más valorado y, por cierto, más preservado. Y afortunadamente la Comisión de Monumentos le está prestando creciente atención al patrimonio cultural subacuático. Así que espero que disfruten la clase, que ya mismo comenzamos. Elegí esta imagen como apertura de la clase porque quiero comenzar repasando con ustedes la inmensa importancia que tiene el agua en este planeta que llamamos Tierra. Para empezar, más del 70% de su superficie está cubierta por agua, entre océanos y aguas interiores, pero además el agua es esencial para nuestra vida. Sencillamente no podríamos existir sin ella. Es también una fuente de recursos, y no solo pensemos en la pesca, sino también recursos de otro tipo, tanto animales como vegetales, como minerales. Por lo tanto, nuestra subsistencia depende en enorme medida del agua. El agua también ha sido vía de comunicación, con todo lo que eso implica, en cuanto al transporte de personas y de todo tipo de bienes. Se la ha asociado también a ceremonias y rituales de distinto tipo, a la salud y al bienestar, como es el caso de las aguas termales. Es también un ámbito para la recreación, el esparcimiento, la práctica de deportes. Ha sido escenario de enfrentamientos bélicos y también ha sido un componente estético, integrando conjuntos de tipo arquitectónico, escultórico o paisajístico, entre otros usos que seguramente ustedes podrán ir recordando. Y ahora ya vamos acercándonos al concepto de patrimonio cultural subacuático, que es el foco de esta clase. Aquí en pantalla tienen la definición que ha elaborado la Convención de la UNESCO, precisamente llamada para la protección del patrimonio cultural subacuático, que data del año 2001, y que, como ven, establece que el patrimonio cultural subacuático se refiere a los rastros de existencia humana
que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué 100 años? Sin duda que es un criterio arbitrario, podría haber sido más o podría haber sido menos, pero a lo largo de los muchos años que llevó la discusión hasta que se consensuó y se redactó esta convención, se pensó que un lapso de 100 años era suficiente como para garantizar la protección de un patrimonio de carácter histórico, y por otra parte no estaba tan cerca en el tiempo como para, digamos, que se lo pudiera vincular con propiedad privada. Porque justamente la Convención de la UNESCO establece que este patrimonio es de carácter público y establece también que no puede ser objeto de transacciones comerciales. Estos conceptos además los comparte nuestra Ley Nacional de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que es la Ley 25743, que también incluye el patrimonio cultural subacuático y que también establece el límite de los 100 años como un criterio para determinarlo. Les aclaro que en el caso de la Convención de la UNESCO, indica que es posible que se declaren sitios como patrimonio cultural subacuático si tienen una menor antigüedad. Pero de manera automática, todo aquello que tenga más de 100 años y esté bajo el agua es considerado patrimonio. Bien, así como los usos del agua son tan variados, que fue lo que recién repasamos, también los tipos de sitios arqueológicos subacuáticos tienen una gran diversidad. Aquí tienen algunos ejemplos de distintas partes del mundo que me parecieron ilustrativos de esto que les estoy diciendo. En la imagen de arriba a la izquierda ven uno de los muchísimos cenotes o cuevas inundadas que existen especialmente en la zona de Yucatán, principalmente en México. En este caso es el cenote de Hoyo Negro, donde se han encontrado restos de fauna extinta de la época pleistocénica, de fines del Pleistoceno, estoy hablando de unos 12.000, 13.000 años, y se encontraron también restos humanos en asociación con esta fauna, con lo cual este tipo de sitio arqueológico subacuático nos brinda mucha información sobre los primeros pobladores de esta parte del continente americano. Arriba a la derecha tienen una imagen de aviones que han quedado bajo el agua en el contexto de la Guerra del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, y es una laguna en Micronesia denominada Chac Lagoon. Abajo tienen restos de la ciudad de Apolonia, actualmente en Libia, restos de la época faraónica en Egipto. Heracleion era la ciudad donde se encontraron estos restos, actualmente quedó sumergida porque estaba construida en una zona de delta y luego debió ser reemplazada por Alejandría. Abajo a la izquierda ven una imagen de un sitio impresionante de arte rupestre llamado la Gruta Cosquet, en el sur de Francia, donde hay arte paleolítico, que el arte en sí no está bajo el agua, son cientos de grabados y pinturas, pero solo se puede acceder buceando. Es una cueva que había sido ocupada y en la cual se hicieron estas representaciones rupestres en la época paleolítica, hace unos 27.000 años, y con el ascenso del nivel del mar se llenó de agua, digamos, la entrada de la cueva, y como les dije, actualmente solo puede accederse a esta cavidad que tiene el arte buceando. También hay restos arqueológicos subacuáticos en lagos, como son estos dos ejemplos que tienen acá. El de la izquierda es el sitio de Cortaillot Est, en Suiza. Son lagos alpinos, hay varios que se han encontrado con este tipo de estructuras, y lo que están viendo son restos de palafitos. Eran aldeas que estaban construidas justamente sobre palafitos, solo se preservaron los palafitos. Estos son del último periodo de la Edad del Bronce, hace unos 3.000 años o más, y gracias a la distribución de los palafitos se pudo reconstruir cómo era la planta de toda la aldea, qué tamaño
qué forma tenían las viviendas, cómo estaban separadas entre sí, qué otro tipo de estructuras había, y ese tipo de información. Y la imagen de la derecha les muestra un ejemplo de un proyecto arqueológico sumamente interesante que se está realizando ya hace unos años en el lago Titicaca, por ahora del lado boliviano, pero puede ser que se sumen investigadores del lado peruano, y donde están encontrando restos de distintos periodos, no solamente del Imperio Tiahuanaco, que tuvo, digamos, su esplendor en esa zona geográfica, sino también de periodos anteriores y posteriores. Ahí vemos un arqueólogo que tiene en su mano un cuenco, una pieza de cerámica de la época preincaica. Y también hay otros tipos de sitios que en su momento estaban en tierra y que por distintas circunstancias quedaron bajo el agua. Esto puede ser por fenómenos hidrometeorológicos o por movimientos digamos, geológicos de la costa. En este caso es una villa de la época imperial romana, llamada Baia, está ubicada al norte de Nápoles, en Italia, y tiene estos fabulosos pisos de mosaico, no solo en dos colores, sino también polícromos, y se están haciendo unos trabajos impresionantes de restauración y consolidación a cargo del prestigiosísimo Instituto Superiore per la Conservazione y Restauro de Roma. Bien, con eso tienen una muestra de la variedad de sitios que puede haber. Pero si uno piensa en sitios arqueológicos subacuáticos, seguramente lo primero que les va a venir a la mente son los naufragios, ¿verdad? Y sí, los barcos hundidos son los sitios arqueológicos subacuáticos por excelencia, porque obviamente un barco es algo que se asocia directamente al agua, está diseñado para desplazarse sobre el agua. Y seguramente el Titanic es el más icónico de todos. Y los barcos son interesantes. Son interesantes porque transportaban, sobre todo los barcos de cierto tamaño, de ciertas dimensiones, o que hacían viajes largos, transportaban una muestra de la sociedad de origen, como un pequeño conjunto humano que representaba a su vez una sociedad más grande. Entonces, a bordo de los barcos se realizaban distintos tipos de actividades, por supuesto la cultura material asociada a los artefactos reflejan los distintos puertos por donde realizó una trayectoria la embarcación, por ejemplo el puerto de origen, desde luego, pero también puertos donde pudo haber parado para cargar o intercambiar mercadería, y así. Pero no solo los barcos grandes, sino también los barcos más pequeños pueden dar información muy interesante. Por ejemplo, las canoas monóxilas, que son canoas realizadas en un tronco ahuecado, nos pueden dar información acerca del origen de la madera, el origen geográfico. Podemos saber si era una madera local o era una madera traída de otro lado o de una especie que ya no existe en ese lugar geográfico, y por supuesto toda la tecnología asociada a su fabricación, a su confección. Y ahora vamos a ya adentrarnos en patrimonio cultural subacuático de nuestro país, y permítanme empezar por hacer una breve presentación de nuestro equipo de investigación. Somos un conjunto de profesionales de distintas disciplinas, pero con protagonismo de arqueología, que tenemos el llamado PROAS, o Programa de Arqueología Subacuática, radicado en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Y en el caso de algunos de nosotros, como es el mío, tenemos, además de la afiliación institucional con el Ministerio de Cultura, una afiliación institucional con el CONICET. Y hace ya 25 años que venimos trabajando en temas de patrimonio cultural subacuático. Nuestro equipo se formó en el año 1995. Y ahí en el mapa pueden ver las principales zonas en las cuales hemos venido trabajando todo este tiempo. En la clase de hoy me voy a focalizar en dos de estos lugares, en dos casos, que son
Uno en la localidad de Puerto Deseado, Santa Cruz, donde naufragó la corbeta inglesa HMS Swift en 1770, y otro, Caleta Falsa, en Tierra del Fuego, donde naufragó unos pocos años antes, en 1765, la fragata mercante española Purísima Concepción. Voy a empezar por este último. Bien, Caleta Falsa. ¿Qué es Caleta Falsa? Es este lugar que ven en la foto aérea y señalado en el mapa. Es una entrada de mar, una caleta, un lugar, digamos, reparado, y fue declarada Lugar Histórico Nacional por la Comisión en el año 1999. La importancia de este lugar para Tierra del Fuego radica en que desde hace muchos años se sabía que había naufragado en esta zona la fragata Purísima Concepción y que los náufragos se habrían establecido en esta caleta. Esto se conocía a partir de un diario al cual enseguida me voy a referir. Y por lo tanto este lugar era de gran importancia histórica, porque fue un naufragio que se produjo en una época, digamos, temprana del periodo colonial para esta parte del mundo, como es 1765, más en un lugar tan remoto como es Tierra del Fuego, y donde se realizó la primera misa celebrada en territorio fueguino, que la hizo el capellán que venía a bordo de la Purísima Concepción. Este diario relata no solo el naufragio, sino eventos anteriores y posteriores, y es sumamente interesante. Todavía no pudimos identificar a su autor, pero presenta descripciones, por ejemplo, relativas a los grupos indígenas, de gran interés, de tipo etnográfico, y relata, por supuesto, con lujo de detalles, las circunstancias del naufragio. ¿Cómo se produjo esto? Bueno, la fragata Purísima Concepción había partido de Cádiz, como dice la carátula del diario, al mar Pacífico. En realidad, su destino final era el puerto del Callao, en Perú, y llevaba a bordo personas, bienes, productos para comercio, caudales, todo lo que llevaba habitualmente un barco mercante en esta época. Y en la madrugada del 10 de enero de 1765, alrededor de las 2 de la mañana, estaba navegando en la oscuridad y súbitamente impactó contra el fondo y encalló. En ese momento los tripulantes no sabían si se encontraban en Tierra del Fuego o en Isla de los Estados. El cielo además estaba muy cubierto, por lo tanto no podían orientarse en cuanto a dónde se encontraban. Por el hecho de que la nave encalló, estaban muy cerca de la costa y felizmente pudieron todas las personas que estaban a bordo, que eran alrededor de 200, llegar gradualmente a tierra firme. Y al día siguiente, con las primeras luces de la mañana, comenzaron a tratar de recorrer la zona, hacer un reconocimiento y buscar un lugar para establecerse. Y así es como encuentran lo que describen como una bahía muy hermosa, y allí se establecen. Esa bahía muy hermosa sería la Caleta Falsa, de la cual les hablé hace un ratito. Bien, el tema es que, como digo, este lugar se asociaba desde hace muchas décadas, digamos, desde que los historiadores comenzaron a ocuparse del tema con el lugar de establecimiento de los náufragos del Purísima Concepción, pero faltaba suficiente evidencia material, arqueológica, que pudiera echar luz sobre ese aspecto del episodio del naufragio. Lo más sólido en ese sentido era este cañón, que es un cañón de hierro de 6 libras,
que se encuentra exhibido en el Museo del Fin del Mundo en Ushuaia, que había sido encontrado a fines de la década del 80 en una zona de la costa atlántica de Tierra del Fuego que no era Caleta Falsa, sino que estaba a unos pocos kilómetros de allí. El lugar no se conoce con precisión actualmente, y que fue trasladado por helicóptero, no el que ven en la imagen, otro más grande, a la ciudad de Ushuaia y de allí al museo. Este cañón tiene un cartel que dice que provendría de la Purísima Concepción. Y lo cierto es que tiene características, que si bien está muy deteriorado, que lo vincularían con la Purísima Concepción porque tiene un calibre aparente de 6 libras, que era el calibre que tenían los cañones que pidió la Purísima Concepción. Pide 20 cañones de 6 libras de hierro, este también es de hierro. Y bueno, está, como dije, fue encontrado a unos kilómetros de distancia de Caleta Falsa, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera ser vinculado al Purísima Concepción. De todos modos, nada seguro. A nosotros, como equipo de arqueología subacuática y especializados en naufragios, podríamos decir hasta ahora por lo menos, nos interesó mucho este caso, y en el contexto de un trabajo realizado para la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos de Tierra del Fuego a partir del año 2010, hicimos un reconocimiento de un gran tramo de la costa atlántica de Tierra del Fuego, y al aproximarnos a la zona donde habría naufragado el Purísima Concepción, en base a la descripción geográfica que hacen los náufragos, prestamos particular atención a ver si podíamos encontrar algo vinculado con este naufragio. Y así fue como, recorriendo la zona intermareal, es decir, la zona que está ubicada en ese sector de la costa que se cubre y se descubre con las mareas a medida que sube y baja la marea, aparecieron estos elementos muy interesantes, que son balas de cañón. De hecho, se encontraron unas cuantas, creo que 7, si mal no recuerdo, todas de hierro y todas de un calibre de 6 libras, que coincidiría, como les dije, con los cañones que había pedido el Purísima Concepción, y también con el cañón exhibido en el Museo del Fin del Mundo. Es decir, que estos fueron hallazgos muy promisorios. Prestando más atención, tanto en la primera como en una subsiguiente campaña en esta parte de la costa atlántica de Tierra del Fuego, encontramos en esta misma zona más materiales de otro tipo, concretamente loza inglesa del siglo XVIII, muy fragmentada, muy erosionada, como pueden ver en las imágenes, pero que, bueno, que también era interesante, porque si bien no era cerámica española, era cerámica del periodo que nos interesaba, y además, siendo la Purísima Concepción un barco mercante, bien podría haber llevado a bordo loza inglesa, que estaba muy en boga para esa época. Y también encontramos unos pequeños fragmentos de cerámica de estilo español. Disculpen que la foto no es muy buena, pero es una cerámica con vidriado verde oscuro, es una cerámica mucho más tosca que la loza inglesa, y que correspondería al tipo de vasijas o botijas que son muy comunes eran muy comunes en los barcos mercantes españoles de la época, y en contextos terrestres también de ese origen cultural. Ahora les voy a mostrar más fotos de este tipo de cerámica española. Entonces, en la zona intermareal encontramos esto, las balas, y también otras piezas muy interesantes, como son estas gemas que están hechas en vidrio y están pulidas y están facetadas, como preparadas para engarce. Es posible que las hayan transportado o bien para trueque, o bien para ser vendidas así como estaban en este formato, y para ser subsiguientemente utilizadas en decoración de vestimentas o lo que fuere. Y también encontramos este pequeño compás de bronce que pudo haber tenido un uso tanto náutico como para carpintería o incluso dibujo. Bueno, esto en la zona intermareal, que está ubicada a unos 5 kilómetros más o menos de Caleta Falsa. Pero también trabajamos dentro de la caleta,
donde buscamos un lugar que pudiera parecer apropiado para el establecimiento de casi 200 personas que eran los náufragos del Purísima Concepción. No sé si les dije, pero sobrevivieron todos. Y no solo sobrevivieron, sino que se establecieron allí durante 3 meses y convivieron armónicamente con la población indígena, con la que tuvieron algún contacto. Entonces lo que hicimos dentro de la caleta fue buscar, como les decía, un lugar que pareciera propicio para poder albergar un campamento tan grande, y en una explanada que está ahí cerca de la orilla de la caleta, que está a su vez cerca de agua potable y que está cerca de un bosque, que fue muy importante porque los náufragos del Purísima Concepción lo que hicieron a lo largo de los 3 meses que estuvieron ahí en Caleta Falsa fue construir otra embarcación con la cual pudieran salir de donde estaban. Y para eso usaron madera del barco original de la Purísima Concepción, naufragado, y madera del bosque cercano. Es decir, que esto como parecía cumplir los requisitos que buscábamos, y así hicimos una serie de sondeos estratigráficos, o sea, excavaciones acotadas, como para ver qué podíamos encontrar vinculado a lo que buscábamos. Y aparecieron cosas interesantes. Por un lado, esto que ven en la imagen de abajo a la derecha, que son una serie de maderas que han sido claramente colocadas de manera intencional. Aquí, además, es madera exótica, no es madera de las lengas o Nothofagus, que es la especie, digamos, que conforma el bosque adyacente. Y lo que no podemos es asegurar que haya pertenecido al campamento de los náufragos del Purísima Concepción, porque aquí en Caleta Falsa, hasta hace relativamente poco tiempo, unas pocas décadas, estaba establecida una estancia. De hecho, el casco de la estancia Policarpo, estaba ubicado aquí en Caleta Falsa. Así que bueno, por ahora tomamos con pinzas este posible piso de madera, pero lo que sí tenemos asociado al siglo XVIII, y como van a ver casi con seguridad al Purísima Concepción, son más elementos de cerámica, como esta losa inglesa de tipo monocroma y polícroma, que era muy común para esta época, y también cerámica española del tipo de ese fragmento que les mostré hace un ratito. Y en este caso podemos asegurar que es cerámica española porque una muestra proveniente de estos fragmentos fue analizada en cuanto a su composición química, o concretamente a la composición química de la pasta, y permitió establecer que efectivamente es de origen español, y concretamente de Sevilla. Y como les dije, estos serían fragmentos de esas vasijas o botijas que solían transportar elementos como vino, aceite de oliva, agua, aceitunas, etc. Bien. Además del trabajo en la zona intermareal y en esta planicie que asociamos al campamento de los náufragos, se realizaron algunos sondeos estratigráficos en el bosque adyacente. El bosque es descrito por los sobrevivientes del naufragio como el lugar donde vivían los indios. Y se realizaron, como les dije, sondeos estratigráficos, y en asociación con material típicamente indígena, se encontraron cosas muy interesantes, como cuentas de vidrio, aunque por la foto no parezca, son cuentas realizadas en vidrio, y una punta de flecha también realizada en vidrio. Este tipo de materiales necesariamente eran de origen europeo. Para esta época solamente podía haberse obtenido mediante algún tipo de contacto, aunque fuera indirecto,
con materiales europeos. Y con respecto a la punta de flecha, quiero compartir con ustedes algo que me parece muy lindo, muy interesante, que son unos renglones del diario que relata el naufragio y describe a los indígenas y otras cosas, que dice: sus armas son flechas que las hacen con mucho primor, aunque no tienen más instrumentos que piedras. Las puntas de las flechas son de pedernal, y desde nuestro naufragio dieron en hacerlas de vidrio. Coincidirán conmigo en que son como varias piezas del rompecabezas que están encajando. No podemos decir que esta punta, si fuera el hallazgo aislado de una punta de flecha de vidrio, no sería suficiente evidencia para decir, sí, acá fue el naufragio del Purísima Concepción. Y esto refleja el contacto entre los indígenas y los náufragos. Pero si tenemos en cuenta las balas de cañón, la loza inglesa del siglo XVIII, la cerámica española, estos elementos de origen europeo que los indígenas aprovechaban para su propio uso, realmente estamos casi seguros de haber dado con los restos materiales asociados al Purísima Concepción. O sea, creemos que le estamos dando vida, dando materialidad a esta historia tan interesante. ¿Qué es lo que nos queda pendiente? Bueno, por lo menos nos gustaría hacer una temporada de campo más, sobre todo para reforzar el trabajo subacuático. Lo que pudimos hacer nosotros fue un rastreo con un tipo de equipamiento que se denomina magnetómetro, que como su nombre lo sugiere, capta señales magnéticas, y lo utilizamos porque pensamos que nos iba a poder ayudar a encontrar el conjunto de cañones que habría permanecido a bordo en el lugar del naufragio, porque si hay algo que los náufragos no necesitaban sacar del barco, eran cañones. Era mucho más importante rescatar comida, armamento menor y algunas otras cosas esenciales para su establecimiento en tierra que los cañones. Y bueno, gracias al uso de este magnetómetro, que se remolca desde una embarcación, pudimos detectar un lugar donde dio una señal magnética fuertísima, que es esto que ven acá en la imagen de arriba a la izquierda, que bueno, marca, como les digo, precisamente la presencia de algo ferroso importante. Pero desgraciadamente el buceo fue un poco frustrante porque no pudimos corroborar esto. Había muy mala visibilidad, las condiciones meteorológicas no ayudaron, nos estaba acabando el tiempo, estábamos también trabajando en tierra y bueno, no alcanzó como para poder cotejar esto. Así que, como les decía, nos gustaría realizar una campaña más en la zona y también ampliar la excavación en tierra en la zona que interpretamos como el lugar del campamento de los náufragos, y quizás con suerte también podamos encontrar evidencia del astillero en el cual esta gente tan admirable construyó un nuevo barco con el cual pudieron regresar al Río de la Plata. Bueno, ahora sí voy a pasar al siguiente y último caso que quería compartir con ustedes hoy. Les voy a hablar de la corbeta HMS Swift, naufragada en 1770 en Puerto Deseado, si recuerdan, y que fue declarada bien de interés arqueológico nacional por la comisión, si mal no recuerdo, el año pasado. Todavía no salió el decreto presidencial, que sería como el cierre del proceso de cualquier declaratoria, pero seguramente está bien encaminada. Bien, esta era una corbeta, es decir, un barco un poco más chico que una fragata. Era un barco que estaba arbolado con 3 palos, más o menos como el que pueden ver en la imagen de la derecha. Su capitán era George Farmer y uno de los oficiales era el teniente Erasmus Gower. El teniente Gower es alguien muy importante para nosotros porque fue
quien indirectamente llevó al descubrimiento arqueológico de este naufragio. ¿Por qué digo esto? Porque el teniente Gower escribió un diario relatando los pormenores del naufragio. Y gracias a ese diario luego se pudieron buscar los restos. ¿Cómo fue el naufragio? Bueno, la corbeta Swift formaba parte de una pequeña flota y estaba destinada a la base inglesa en las Islas Malvinas, que es Puerto Egmont. Puerto Egmont era un establecimiento que se produjo en la segunda mitad del siglo XVIII. Piensen que en este contexto la disputa por las Islas Malvinas se daba entre España, Inglaterra y también Francia. Francia también tenía un asentamiento en las islas para esta época. La corbeta Swift llega en 1769, en una época, digamos, donde no había un conflicto armado, y lo que decide hacer el capitán Farmer es lo que era habitual que hicieran las embarcaciones, sobre todo de las grandes potencias marítimas de la época, que era hacer relevamientos geográficos, relevamientos cartográficos. Siempre aprovechaban los periodos en los que no estaban enfrentados bélicamente entre sí o con otras naciones, y aumentaban su conocimiento de la geografía de distintas partes del globo. Entonces la corbeta Swift parte de Puerto Egmont a principios de marzo de 1770, con la intención de hacer un reconocimiento en la zona de Malvinas en principio, pero según los relatos, no solo del diario escrito por Gower, sino de otros documentos, sufre varios días seguidos de mal tiempo y de mucho viento, al cabo de los cuales se encuentran muy cerca de la costa continental de la Patagonia, entre las actuales localidades de Puerto San Julián y Puerto Deseado, y uno de sus oficiales sugiere ingresar a la ría Deseado. Era un lugar conocido como un lugar reparado para que la tripulación pudiera recuperarse y, bueno, esperaran a que el tiempo mejorara y pudieran regresar a Puerto Egmont. Pero tuvieron tanta mala suerte que encallaron primero con una roca cubierta por la marea que se encontraba a la entrada de la ría, y luego por una segunda roca también oculta por la marea, y en este caso no pudieron zafar. De hecho, la nave quedó encallada en la roca y la marea empezó a bajar. Este es un lugar que puede tener hasta 6 metros de diferencia de amplitud de marea. Les decía, la marea empezó a bajar y el barco quedó encallado de proa y llegó un punto en que, digamos, perdió el equilibrio y se hundió. La mayor parte de la tripulación sobrevivió. En este caso eran algo menos de 100 personas, y utilizando los botes salvavidas de la corbeta Swift, fueron gradualmente llegando a tierra firme. Y lo que sucedió una vez estando en tierra firme fue que tuvieron que tomar una decisión para buscar auxilio, porque nadie sabía que estaban allí. No habían partido de Puerto Egmont con destino al lugar donde naufragaron, así que tomaron una decisión increíble, que fue ir a remo hasta las Malvinas, utilizando uno de los botes de la Swift, al cual la acondicionaron un poco, le pusieron una vela, y llegaron a Puerto Egmont. Estoy hablando de cientos de kilómetros de distancia, remando y navegando en mar abierto, y gracias a que pudieron pedir auxilio, un mes después aproximadamente del naufragio, fueron rescatados por otra corbeta de la misma flota. Bueno, yo les decía que el teniente Gower había sido protagonista para la parte arqueológica porque él era el que había escrito este diario. Este diario llegó a manos de un familiar suyo, un descendiente, que era un ciudadano australiano llamado Patrick Gower, y Patrick Gower en la década de 1970 decide viajar a Puerto Deseado para buscar información acerca de su ancestro,
que había sobrevivido al naufragio de la corbeta Swift. Y llega a Puerto Deseado y para su sorpresa, nadie en el pueblo, al menos de la gente con la cual él se comunicó, sabía que había un barco hundido allí en la ría. Y sucede lo opuesto, o sea, en vez de que Patrick Gower pudiera recabar información sobre la corbeta Swift, lo que hizo fue dejar una copia de este diario escrito por el teniente Gower y despertó el interés de la gente local en tratar de buscar el barco. Y quienes más se interesaron fueron unos chicos muy jóvenes, de hecho estaban en la escuela secundaria, eran buzos y decidieron ponerse a buscar la corbeta Swift. Buscaron ayuda, por supuesto, y lograron un cierto aval institucional, tanto de una comisión de un club náutico, también el Museo Naval de la Nación les brindó ayuda y asesoramiento, y bueno, así conformaron una comisión de búsqueda y rescate de la corbeta Swift, y en el año 1982 descubren los restos del naufragio. Realmente esto fue una hazaña en muchos sentidos. Una de ellas es que el buceo en esta época se hacía en condiciones mucho más, digamos, menos cómodas que hoy en día. Estos chicos tenían que ir a buscar, tenían que ir a cargar los tanques a Comodoro Rivadavia, que son 300 kilómetros, para volver a Puerto Deseado y bucear durante unos minutos. Así que el buceo en sí es muy meritorio, pero a mi modo de ver lo más destacable es que acordaron que si encontraban el barco, lo que encontraran iba a quedar para Puerto Deseado, para su pueblo, que no se iban a quedar con los objetos, que no los iban a vender, que no se los iban a llevar de recuerdo a su casa. Y estamos hablando de 1982, donde no había ningún tipo de legislación, ni nacional, ni provincial, ni internacional, que protegiera el patrimonio cultural subacuático. Así que siempre destaco este caso y a estos jóvenes que descubrieron la corbeta Swift por ese motivo. Y lo que sucedió tras el descubrimiento es precisamente que se produce un hito jurídico. La provincia de Santa Cruz declara los restos de la corbeta Swift patrimonio histórico provincial. Y no solo eso, sino que se crea además un museo, que sería el Museo Grosowski, en honor de uno de los descubridores del naufragio, para albergar la colección completa de los materiales provenientes de este sitio. Bueno, nosotros nos incorporamos al proyecto a mediados de la década del 90, a solicitud de la provincia de Santa Cruz, dado que estaban en conocimiento que se había conformado nuestro programa de arqueología subacuática. Aclaro que no somos las únicas personas en Argentina, ni tampoco la única institución que se dedica al patrimonio subacuático, pero sí tenemos esta trayectoria de muchos años y somos los únicos que nos estamos desempeñando en el ámbito gubernamental nacional. Y bueno, la provincia de Santa Cruz entonces nos convocó para hacernos cargo de la investigación de la corbeta Swift, cosa que lo hicimos a partir de un convenio firmado en el año 1997. Aquí pueden ver dónde se ubica el naufragio, es el lugar que está indicado con el óvalo naranja. Lo que ven en la imagen es la roca en la cual encalló la corbeta en 1770. Los restos están completamente sumergidos. Bueno, y ahí pueden ver que se ubica bastante cerca de la costa. Ahí se ve la localidad de Puerto Deseado, que se ubica en la margen norte de la ría. La foto está tomada de oeste a este, así que lo que se ve al fondo es el océano Atlántico. Bien. Nuestro trabajo se hace lo más parecido posible a un trabajo arqueológico en tierra. La gran diferencia es que para excavar bajo el agua se utiliza
una especie de aspiradora, es en realidad sí, una aspiradora sería la mejor definición. Se la denomina sorbona o draga de agua, porque en este caso la que usamos nosotros funciona a inyección de agua, y se alimenta por una motobomba ubicada en superficie. La foto de arriba a la izquierda muestra un ángulo de la plataforma de trabajo nuestra, que es un pontón, una plataforma flotante. Y bajo el agua entonces se excava con este elemento, pero no se lo coloca directamente sobre el sedimento. La excavación en sí se hace con la mano, con pincel, con cucharín de albañil, como sería cualquier excavación arqueológica en tierra, y lo único que hace esta aspiradora es que absorbe el sedimento y lo desplaza fuera del sitio de trabajo. Pero bueno, pensamos con la gente de la comisión que sería bueno mostrarles un pequeño video que seguramente va a ser más ilustrativo de esto que les estoy tratando de contar. Es un video que dura unos 3 minutos y medio y que es un fragmento de un video más largo realizado en el marco del proyecto SWIFT por Uriel Sokolovich Porta. Y en la bibliografía tienen, además de la Convención de la UNESCO y un par de artículos, los enlaces para ver no solo esta producción audiovisual, sino otras también realizadas por Uriel y también referidas a naufragios estudiados desde el punto de vista arqueológico en nuestro país. Así que, bueno, por favor, Matías, si pudieras pasar el video. La profundidad a la cual se encuentran los restos fluctúa en función de la variación de las mareas, pero nunca supera los 18 metros. El excelente estado de conservación de las distintas piezas y restos hallados se debe a una singular combinación de factores que presenta el sitio arqueológico, donde la baja temperatura del agua y el sedimento fino que cubre los materiales favorecen la conservación. Varias de las técnicas que comúnmente se utilizan en la arqueología terrestre son adaptadas para trabajar bajo el agua. El relevamiento del sitio, la excavación y la extracción de objetos son tan solo algunas de las tantas actividades que los arqueólogos realizan. Para excavar, se retira el sedimento con la mano y la ayuda de un dispositivo conocido como manga de succión. Este elemento aspira el sedimento y lo traslada fuera de la zona de trabajo. A medida que se van descubriendo artefactos y otros elementos de interés, se registra su posición para que una vez extraídos pueda reconstruirse su ubicación original. El dibujo y el registro fotográfico son herramientas útiles para lograr dicho objetivo. Llega el momento en que los arqueólogos afrontan la delicada labor de extraer los objetos excavados: piezas de cerámica china, instrumentos de navegación, utensilios de cocina, muebles y restos de madera, por citar solo algunos. Son acondicionados y llevados a la superficie lentamente. Muchas de las tareas que requieren gran cuidado y precisión son llevadas a cabo en condiciones de trabajo adversas. Poca visibilidad, permanentes movimientos de marea, fuertes corrientes y la baja temperatura del agua son parte de las dificultades y peligros que implica trabajar sumergido en la ría. Y no olvidemos los sorpresivos encuentros con la curiosa y atrevida fauna local. La finalización de la jornada de buceo es tan solo el comienzo de una nueva serie de tareas y responsabilidades. Diariamente se revisa la bolsa de zaranda, elemento que permite retener pequeños restos o piezas arqueológicas que puedan haber sido aspiradas accidentalmente por la manga de succión.
Tras haber permanecido más de 2 siglos bajo el mar, enterrados bajo varios metros de sedimento, en un ambiente anóxico e ingrávido, los objetos extraídos se ven sometidos abruptamente a un nuevo medio con fuertes contrastes. Por esta razón, y con el propósito de preservarlos e impedir su deterioro, reciben cuidados y primeros auxilios especiales. De hecho, algunos de ellos serán devueltos rápidamente a su ubicación original, luego de ser registrados de forma detallada en superficie. Bueno, espero que les haya gustado el video. Ahora en estas últimas imágenes les voy a contar un poquito más cómo es, sobre todo la interpretación arqueológica que hacemos de este sitio. Aquí tienen ilustrados los sectores que fuimos excavando a lo largo de varios años. Como ven, es una muestra, no es todo el barco, tampoco fue nuestra intención. Y una cosa muy, muy importante en cualquier sitio arqueológico, esté en tierra o esté en agua, es el contexto, es decir, cómo se relacionan los artefactos entre sí, cuál es su posición, si están cerca de algo, lejos de otra cosa, si están por encima o por debajo, o asociados a qué. Por ejemplo, si alcanzan a ver en esta imagen de la izquierda, tienen unas piezas que son de porcelana china, son como unos cuencos o tazas, estaban ubicadas sobre un estante, que es esta madera que ven acá, que formaba parte de un mueble que a su vez estaba ubicado en la cabina del capitán. Es decir, nosotros sabemos exactamente de dónde provienen esas piezas y cuál era su posición, algo así como un trabajo forense, muy, muy importante en todo trabajo arqueológico. Los artefactos llegan a la superficie de esta manera, protegidos de la luz, cada uno embolsado, con su rótulo identificatorio, con placas de goma espuma separando las bolsas para que no se dañen, y de allí van al Museo Brozovsky, que es nuestra base de operaciones habitual cuando trabajamos allí. Y bueno, una vez en el museo se hace ya un análisis y un registro más detallado de las piezas, se las dibuja, se las fotografía, y comienzan las etapas también de limpieza y de estabilización y conservación. La conservación siempre ha estado a cargo del Museo Brozovsky. Nosotros tenemos a cargo la investigación arqueológica. También en el museo se pasan en limpio los dibujos hechos originalmente bajo el agua. Estos son, creo que les traje 3 ejemplos, y pueden ver la complejidad de la planta de excavación. Se registran también, por supuesto, las profundidades respectivas. Aquí tienen más objetos en su contexto. Y lo más importante, ¿qué aprendimos de este barco? Les voy a compartir algunas de las preguntas que hemos podido ir respondiendo. Una es esta: ¿qué objetos utilizaba la tripulación? Sobre todo nos interesa en función de las distintas clases sociales representadas en la tripulación. Y sabemos que los oficiales utilizaban piezas de porcelana china y de loza inglesa de muy buena calidad, también piezas metálicas de muy buena calidad, como las que ven aquí. Sabemos también qué comían o cómo era su alimentación. Hemos encontrado cosas muy interesantes como restos de huevo de pingüino, que, como lo indica el sentido común, era algo que aprovechaban para comer porque lo tenían a mano. Y encontramos también una dieta un poquito más variada de lo que podría suponerse para esta época, porque recuperamos restos de semillas, granos y frutos, que son los que pueden ver en pantalla, y que nos hablan de una dieta que, si bien no llega a ser la dieta variada que se instala unas 2 décadas después con los viajes del capitán Cook para combatir el flagelo del escorbuto que diezmaba las tripulaciones, era, como les dije, un poquito menos aburrida o más variada de lo pensado, por lo menos para algunos, seguramente los oficiales. También pudimos analizar cuestiones vinculadas a la tecnología, en este caso tecnología de vidrio, donde vemos artefactos muy característicos del siglo XVIII, realizados con técnicas de molde y de soplado. También piezas de vidrio de manufactura variable, como este tapón que es esmerilado y facetado, el que ven a la derecha, y bastante diferente en calidad con respecto a estos frascos de la izquierda. Sabemos algo también de tecnología metalúrgica. Interesante fue el hallazgo de unas monedas que parecían
chapitas de metal y que luego supimos que eran monedas, luego de la limpieza efectuada, y que llamativamente estaban realizadas con cobre no puro, sino rebajado. En esta época tenían que haberse hecho de cobre puro, y como ven, era cobre combinado con estaño y con zinc, y además estaban hechas algunas con molde y no mediante una técnica de acuñado. Y también vimos algunos ejemplos de reparaciones, como es el caso del candelero, que tiene una soldadura. Y también, gracias al hallazgo de un arcón de madera que contenía frascos y otros recipientes medicinales, pudimos acercarnos a temas vinculados con la salud. Fíjense qué maravilla los frascos que aparecieron en ese arcón, algunos de ellos todavía con la tapa puesta, lo cual permitió hacer un análisis de su contenido, y encontramos cosas como mercurio puro, en uno de ellos por lo menos. Para esta época el mercurio se utilizaba para tratar la sífilis, y por supuesto que no solo el mercurio no curaba la sífilis, sino que seguramente causaba unos trastornos neurológicos muy serios. Pero bueno, aparecieron también otras sustancias interesantes para el tratamiento de heridas, de cosas como gangrenas, quemaduras, etc. Así que un tema realmente muy interesante. Y bueno, lo que quiero que sepan o que recuerden es que toda la colección proveniente de la corbeta Swift, como patrimonio público, no solo de Santa Cruz, sino de nuestro país y además del mundo, pues esto es un patrimonio compartido, sin duda, se encuentra en el Museo Mario Brozowski de Puerto Deseado, que fue reformado el año pasado. Se ha hecho una nueva exhibición de excelente calidad, estuvo a cargo de profesionales de la Fundación TIPA y de otras instituciones muy prestigiosas, así que ojalá puedan visitarlo. Y para terminar, quiero dejarlos con un par de imágenes de algo que no está exhibido en el Museo Brozowski, pero que fue un hallazgo muy, muy importante producido en la corbeta Swift, que fue el cuerpo de un tripulante. Encontramos entre los años 2005 y 2006 y rescatamos del sitio este esqueleto completo de un hombre joven de unos 25 años de edad, 1,67 m de estatura, probablemente diestro, con buena salud bucal, buena salud ósea, y esto es lo interesante, al momento de morir sabemos que llevaba puesta una prenda de lana roja, porque se encontraron restos de tela adheridos a los huesos. Esa tela era lana, esa lana estaba teñida de rojo, y esa tintura estaba hecha con una sustancia de una planta que se llama madder, y era la sustancia con la cual debían teñirse de rojo las chaquetas de los uniformes de los soldados. Es decir, esta persona al momento de morir llevaba puesta un uniforme, y era un infante de marina. Y murieron 2 infantes de marina en el naufragio de la Swift, Robert Rasker y John Ballard. Lamentablemente todavía no sabemos cuál de los dos es, a pesar de que se realizó extracción de ADN, pero todavía falta recorrer un camino tanto en la parte genética como genealógica, y ojalá podamos ponerle nombre y apellido a esta persona, que hoy día está enterrada en el cementerio británico de Buenos Aires, en La Chacarita. Y la ceremonia de entierro fue muy emotiva, fue hecha en castellano y en inglés, fue hecha con representantes de la Armada Argentina y la Armada Británica, y bueno, pudimos nosotros desde la arqueología tener la gratificación de poder darle un entierro digno a este muchacho que murió en 1770 y que viajaba a bordo de la corbeta Swift. Con esto los dejo, dándoles pie para el tema que sigue de patrimonio funerario. Muchísimas gracias por escuchar. Bueno, apasionante lo que acabamos de ver y de escuchar de la mano de nuestra querida amiga Dolores. Y realmente dan muchas ganas de irnos a seguir viendo esas investigaciones subacuáticas en Tierra del Fuego. Bueno, vamos ahora a pasar a otro de los temas de esta noche. El próximo tema estará presentado por nuestro compañero también del área técnica, que es Carlos Marianesi. Carlos es corrector literario y es licenciado en letras, y desde el año 2005 integra el equipo de nuestra Comisión Nacional
especializándose en temas de patrimonio funerario y realizando muchas de las investigaciones que finalmente llegan a ser declaradas, como por ejemplo los sepulcros de Carlos Gardel, de Jorge Newbery, de Cecilia Grierson, de Juan Bautista Ambrosetti, de Roque Sespeña, y por otra parte también en las investigaciones referidas a los peristilos monumentales de varios de los cementerios con tanta carga histórica como el de Recoleta, el de Chacarita y el de Flores. Además, por su especialidad en letras, Carlos trabaja en la corrección y la redacción de algunos de los textos que publica como bibliografía en nuestra comisión. Así que, bueno, tiene mucho trabajo Carlos y hoy vamos a poder disfrutar de esas investigaciones a través de esta presentación. Bueno, adelante Carlos, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Cristina por la presentación. Muy buenas tardes. Aquí estoy para hablarles un poco de esta tipología compleja que es el patrimonio funerario. La idea es que quienes se acercan por primera vez al tema encuentren puntos de referencia para un eventual abordaje más profundo. Bien, recién dije tipología compleja hablando del patrimonio funerario. Y lo es por su obvia y directa relación con el tema de la muerte. Por eso me parece oportuno señalar que el abordaje del patrimonio funerario, de los bienes funerarios en general, supone un efecto doble en nosotros. Por un lado, que es el efecto que hay que sobrellevar, actualiza la dolorosa conciencia de nuestra finitud. Y por otro lado, el efecto más benevolente, podríamos decir, resulta un testimonio esclarecedor acerca del vínculo cambiante entre la humanidad y la muerte. Seguidamente me quiero referir a algunos aspectos históricos relacionados con la guarda de los restos mortales en Occidente desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Puntualmente del siglo XVIII voy a señalar primeramente el surgimiento de la sepultura moderna, que es inseparable de lo que Philippe Arié denomina el culto de los muertos, entendido como el regodeo en los temas fúnebres, la visita a los cementerios como sitios de memoria, en lo que se inscribe en una concepción romántica y exaltada de la muerte, que se va a traducir en la escultórica de excelencia que se verifica en los cementerios del siglo XVIII y por extensión en los del siglo XIX, y también en la abundante simbología que encontramos en los bienes funerarios de estos dos siglos. Los ángeles apesadumbrados que señalan el cielo y la tierra, cruces de todo tipo, clepsidras aladas, relojes de arena, búhos, calaveras, y un sinfín de íconos que generan un ámbito sobrecogedor en torno a la muerte y que va a generar en estas visitas a los cementerios, en las que se busca sobre todo el silencio, la introspección, la reflexión que no se puede encontrar en la ciudad, pero antes que nada lo que más se busca es la vocación justamente de quienes han partido. Y está sostenido también este culto de los muertos en la idea de la necrópolis como revés de la metrópolis, o más precisamente como imagen eternizada, intemporal de la ciudad de los vivos. También en el siglo XVIII se va a producir el surgimiento de los panteones familiares, un tipo de sepultura colectiva cuyo concepto es diametralmente opuesto al de la sepultura individual, unipersonal, exclusiva. Los panteones familiares buscan reunir bajo un mismo techo los restos mortales de varias generaciones, del mismo modo que de modo análogo va a suceder con los panteones de colectividades, de asociaciones, de gremios, de profesiones, que van a surgir también, sobre todo en el siglo XIX. Aquí en la diapositiva podemos observar en el extremo izquierdo el panteón de la Asociación Calpense en el cementerio de la Recoleta, y en el extremo derecho el panteón de las Glorias de Boca Juniors en el cementerio de la Chacarita. En el centro observamos bóvedas familiares en el cementerio de la Recoleta. Si decimos que en el siglo XVIII surgieron la sepultura moderna y los panteones colectivos, en el siglo XIX se va a verificar una sobredimensión de este fenómeno
que tiene que ver con el apasionamiento funerario, con el regodeo, con la muerte, con la estetización de la muerte. Por eso se lo considera el siglo de los cementerios. Pensemos que grandes emblemas de los cementerios europeos, como el de Père Lachaise en París o el de Staglieno en Génova, son cementerios justamente del siglo XIX. Por contraposición, en el siglo XX, estos cementerios románticos van a saturar su capacidad de inhumación y van a devenir forzosa y casualmente museos funerarios a cielo abierto, lo cual a su vez también va a dar paso a una nueva actividad, inesperada por cierto, humana, que es el turismo funerario como itinerario cultural. Como sabemos hoy los turistas de todo el mundo, es habitual que incluyan en sus visitas las de las sepulturas que guardan los restos de las celebridades en los diferentes países o lugares del mundo. Llegando a nuestros días, en el siglo XXI, lo que se verifica es un enfriamiento de la relación entre los hombres y la muerte y los bienes funerarios, una invisibilización de la muerte que podemos verificar justamente en el auge de las cremaciones y de los cementerios privados, que quitan todos los rasgos de dramatismo propios del siglo XVIII y del siglo XIX. Pero entonces, ¿cuál sería para nosotros el mensaje del patrimonio funerario, de los bienes funerarios en general? Si tuviese que resumirlo en una frase, diría que los bienes funerarios explican la recepción que los hombres han hecho de la muerte a lo largo de la historia, a través del arte, de la arquitectura y también de la funcionalidad. A continuación, dejando estos hechos históricos y estas reflexiones, voy a pasar a un aspecto más mundano de los bienes funerarios, que es la legislación. Comenzando por decir que la ley 12.665 del año 1940, que es la que consolidó a la Comisión y a sus atribuciones, no hace mención alguna a las declaratorias de bienes funerarios. Va a haber que esperar un año, hasta 1941, para que sea firmado el decreto reglamentario 84.005, en el que aparece la primera alusión a los bienes de este tipo, equiparados con los monumentos conmemorativos, no sin cierta lógica, ya que en ambos casos lo que se pretende es extender en el tiempo la memoria de los muertos ilustres. Pero 6 años después va a llegar el decreto emblemático de la tipología, que es el 34.040 de 1947. Este es el decreto que reglamenta las declaratorias de sepulturas y es conocido popularmente como justamente decreto de los sepulcros históricos. Si bien su texto es algo oscuro, ha quedado obsoleto y también ha sido contrariado más de una vez en la praxis, hay que señalar que aún al día de hoy continúa siendo una guía a la hora de merituar declaratorias de este tipo. Sobre todo su artículo primero, que ordena dejar pasar 50 años entre la muerte de la figura que se pretende destacar con la declaratoria y la declaratoria propiamente dicha, de modo de generar una mejor y mayor perspectiva a la hora de evaluar los méritos. Siguiendo con los sepulcros históricos nacionales como categoría, hay que decir que la inmensa mayoría de los bienes funerarios declarados en la Argentina justamente son sepulturas individuales, pero también tenemos declarados otro tipo de bienes como capillas de cementerios, panteones, colectivos, portales de cementerios. En cuanto a los sepulcros históricos nacionales, a su declaratoria, hay que decir que fundamentalmente tiene 3 implicancias. Por un lado, significa un galardón póstumo a la figura honrada con la declaratoria. Por otra parte, implica también la protección de la sepultura, por supuesto, que guarda sus restos. Y finalmente, también tiene que ver con la divulgación de su biografía. Como sabemos, todos los decretos incluyen los famosos considerandos, que no son otra cosa que la argumentación de por qué se declara lo que se declara. Cuando se firma un decreto que declara un sepulcro histórico nacional, esto toma, por supuesto, dominio público y la transmisión mediática del hecho genera que en la sociedad se vea de algún modo picada por la curiosidad de acceder a biografías que de otro modo tal vez no hubiese consultado. Diciendo también, dejando aclarado, que cualquier bien funerario puede ser declarado en varias categorías contempladas por la ley 12.665, como de hecho ha ocurrido
pueden ser declarados como monumentos históricos nacionales, como bienes de interés histórico o como bienes de interés histórico-artístico, entre otras categorías. Recientemente, en una revisión que llevó adelante la Comisión de sus categorías, de la definición de sus categorías, sugerí considerar con potencial de declaratoria de sepulcro histórico nacional a todo sepulcro individual o colectivo cuyos valores histórico, artístico, arquitectónico y o funcional lo constituyan como un paradigma válido del patrimonio nacional. Pasando ahora sí a los bienes declarados en el país, me voy a referir a las declaratorias pioneras para iniciar con, por supuesto, la primera declaratoria, que es del año 1939, y declaró como monumento histórico nacional una sepultura colectiva, justamente como hablábamos hace un rato, que es el mausoleo de los caídos en la batalla de Chascomús en la provincia de Buenos Aires. A esta primera norma le siguió el decreto número 30.837 del año 45, de 1945, que declaró como monumentos históricos nacionales. Todas estas primeras declaratorias van a ser de monumentos históricos nacionales, no de sepulcros históricos nacionales, porque no estaba oficializada la categoría. Decía que este decreto del año 45 declaró a las sepulturas del general Estanislao Soler y de Aristóbulo del Valle, ambas situadas en el cementerio de la Recoleta de la ciudad de Buenos Aires. El sepulcro del general Estanislao Soler es obra de Torcuato Tasso. A estas dos normas iniciales que acabo de comentar les va a seguir el decreto emblemático de declaratoria de sepulcros, que es el número 3039 del año 1946. Este decreto declaró solo en la ciudad de Buenos Aires 58 sepulturas como monumentos históricos nacionales. Entre ellas las que tenemos en pantalla, de izquierda a derecha, el sepulcro que guarda los restos de Remedios de Escalada de San Martín, en el centro la bóveda que guarda los restos de Manuel Dorrego, y a la derecha el sepulcro que guarda los restos del educador Amadeo Jacques. Esta declaratoria también declaró los mausoleos de Bernardino Rivadavia en Plaza Miserere, del general San Martín en la Catedral Metropolitana y del general Manuel Belgrano en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario del convento de Santo Domingo. Y ya que los nombro, por supuesto, tengo que detenerme en los mausoleos del general José de San Martín y en el de Belgrano posteriormente. El mausoleo del general San Martín se encuentra ubicado en la nave derecha de la Catedral Metropolitana, en una capilla que es obra del arquitecto sueco Henrik Aberg del año 1877. El mausoleo es obra, por su parte, del francés Albert Carrier-Belez del año 1878 y consta de un basamento de mármol sobre el que se eleva el sarcófago de granito negro coronado por el sable y la capa del Libertador en bronce. Las tres figuras femeninas escultóricas que lo custodian simbólicamente representan a los tres países liberados por el padre de la patria, Argentina, Chile y Perú. En cuanto a la posición del féretro, sobre el que se han tejido siempre muchas conjeturas, la más firme al día de hoy parece ser también la más prosaica o la más aburrida, y es que simplemente el espacio asignado previamente a la colocación del féretro era demasiado pequeño para que lo contenga en su totalidad, razón por la cual, como vemos en esta ilustración del Instituto Nacional Sanmartiniano del año 1947, el féretro fue colocado de manera inclinada sobre la base del mausoleo, semienterrado. En cuanto al mausoleo del general Manuel Belgrano, se encuentra ubicado en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario del convento de Santo Domingo, y es obra del escultor italiano Ettore Ximenes del año 1897. El mausoleo, al igual que el de San Martín, también es de estilo neoclásico, y sobre un basamento de mármol se elevan 4 figuras escultóricas de ángeles que sostienen el sarcófago, con un coronamiento que incluye un yelmo, flores y un águila. Sobre la base del mausoleo se observan bajorrelieves en bronce, aquí, alusivos a la creación de la bandera y las batallas de Tucumán y de Salta, y también 2 figuras escultóricas masculinas que representan el pensamiento y la acción. Dejando ahora la ciudad de Buenos Aires por un momento, tengo que decir que luego de ese decreto que declaró las 58 sepulturas en la ciudad de Buenos Aires, quizá con la intención de reparar la ausencia de declaratorias en las provincias,
fueron firmados 2 decretos ómnibus también, en el año 1946, en el mismo año, declarando 48 sepulcros situados en las provincias de Catamarca, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En pantalla tenemos la pirámide a los héroes de Cochicó, en la plaza de Victorica, provincia de La Pampa, que es el único bien funerario que tiene la provincia declarado. Pasando ahora sí a los bienes declarados que no son sepulturas individuales, comienzo por un bien algo curioso, que es el cementerio de la isla Martín García, partido de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, que fue declarado en el año 2011 como bien de interés histórico-artístico. Este cementerio antiguo, localizado hacia el centro de la isla, está constituido mayormente por sepulturas de navegantes y de isleños, y presenta como particularidad estas cruces que pueden observar en las fotografías con el travesaño inclinado. Pasando ahora a los portales de cementerios declarados en el país, son 4. Me voy a referir primero a los 3 situados en la provincia de Buenos Aires, que son obras del ingeniero y arquitecto italiano Francisco Salamone, ejecutadas entre los años 1936 y 1940 durante la gobernación de Manuel Fresco de la provincia de Buenos Aires. Fueron declarados en el año 2014. Los portales de Saldungaray y Azul bajo la categoría de Monumentos Históricos Nacionales, y el portal del Cementerio de la Prida como bien de interés histórico-artístico. Estas obras, muy personales de Salamone, contienen elementos futuristas, cubistas y art déco. Para cerrar el capítulo de los portales de cementerios declarados, nos trasladamos de nuevo a la ciudad de Buenos Aires para contemplar las fotos del cementerio, del portal del cementerio alemán, antiguo cementerio de disidentes que lo constituía junto con el desaparecido cementerio norteamericano y con el actual cementerio británico. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2010 y es obra del ingeniero y arquitecto húngaro Johannes Kronfus. Pasando ahora a los peristilos declarados de los 3 cementerios municipales de la ciudad de Buenos Aires, Recoleta, Flores y Chacarita, que fueron declarados los 3 como monumentos históricos nacionales en el año 2007, observamos el peristilo diseñado por el arquitecto Juan Antonio Busquiazo en el año 1881. En él se puede leer el epitafio latino Requiescant in pace, que quiere decir descansen en paz, y debajo observamos metopas con motivos funerarios de diversas tradiciones. Ingresando ahora imaginariamente en el cementerio de la Recoleta, contemplamos 4 sepulcros declarados. Los 3 primeros, de izquierda a derecha, forman parte de aquel decreto ómnibus al que ya me referí, del año 1946. Se trata de los sepulcros del general Tomás Guido, de estilo grutesco y romántico, aquí a la izquierda. A su lado, el sepulcro que guarda los restos de Domingo Faustino Sarmiento, que es obra de Víctor de Paul, y tiene unas obvias alusiones a la masonería, como su piso damero y el obelisco. A su lado, el sepulcro que guarda los restos del almirante Guillermo Brown, confeccionado con material de fundición de embarcaciones que él comandó, y rematado con un trofeo naval, una columna votiva. En el extremo derecho observamos un monumento histórico nacional declarado muy posteriormente, en el año 1983, que es la bóveda que guarda los restos del gobernador, el primer gobernador de las Islas Malvinas, Luis Bernet. En total, los sepulcros declarados en la extensión de aproximadamente 5,5 hectáreas del cementerio de la Recoleta es de 90. Este cementerio, que es el más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, fue diseñado en el año 1822 por el francés Próspero Catelén y es considerado, de hecho, el panteón nacional debido a la cantidad de sepulturas de próceres y de hombres y mujeres vinculados a la cosa pública cuyos restos allí descansan. El cementerio fue diseñado sobre terrenos que para el año 1822 pertenecían aún a los monjes recoletos. Continuando esta visita imaginaria por el cementerio de la Recoleta, nos topamos con estas fotografías de los sepulcros de Rufina Cambaceres,
un sepulcro en estilo Art Nouveau de excelencia. En el otro extremo tenemos un sepulcro mucho más nuevo, es de la década del 70, en estilo neogótico, con escultura ejecutada por Wilfredo Viladrich, el sepulcro que guarda los restos de Liliana Crociati de Sassá. Tenemos un mausoleo mucho más reciente, que es el que guarda los restos del expresidente Raúl Ricardo Alfonsín. Pensemos que los restos de Alfonsín descansaron durante algunos años en el Panteón de los Caídos de la Revolución de 1890, también conocido como Panteón Radical, donde descansan los restos de Hipólito Yrigoyen y Leandro Alem, entre varios otros dirigentes radicales. Podemos ver la bóveda de la familia Duarte, donde descansan los restos de Evita, siendo uno de los sepulcros más visitados de todo el cementerio. Pasando ahora al peristilo del cementerio de la Chacarita, es también obra del arquitecto Juan Antonio Busquiazo, ejecutada entre los años 1882 y 1886. En el frontispicio vemos cómo en el tímpano se observa un bajo relieve alusivo al juicio final y como coronamiento un ángel con trompeta. Ingresamos entonces ahora al cementerio de la Chacarita y nos encontramos con el edificio también neoclásico de su crematorio municipal, declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2007. Este crematorio municipal fue habilitado en el año 1903, luego de la resistencia de varios actores sociales, entre ellos la Iglesia Católica, que por ese entonces se oponía a las cremaciones, y fue reformado en el año 1930 con el aspecto que luce actualmente. La foto de la derecha vemos un coche fúnebre en el ingreso al crematorio, muy rara, muy antigua, y pensemos que el edificio no debía tener más de 10 o 15 años para ese momento. Bien, en cuanto al cementerio de la Chacarita, hay que decir que fue establecido en el año 1871, en terrenos que en ese entonces eran conocidos como Chacarita de los Colegiales. La palabra Chacarita deriva de la palabra chacra, de chacrita, y se lo conocía como Chacarita de los Colegiales justamente porque era un terreno recreacional de los estudiantes del Real Colegio San Carlos, en momentos que pertenecía a la Compañía Jesuítica, la Compañía de Jesús. Posteriormente, el cementerio, que originalmente se llamaba Cementerio de Chacarita la Nueva, fue rebautizado como Cementerio del Oeste en 1896 y recién en 1949 recibió el nombre oficial de Cementerio de la Chacarita. El motivo por el cual se estableció un nuevo cementerio en estos terrenos fue la epidemia de fiebre amarilla que asoló la ciudad de Buenos Aires en 1871, y con el que está ligado este motivo la primera declaratoria en el cementerio, que es la de la bóveda que vemos a la izquierda y que guarda los restos del doctor Manuel Argerich. A propósito, aprovecho el momento para rendir un sentido homenaje a todos aquellos que mueren en cumplimiento del deber hipocrático en estos tiempos duros de pandemia, como el doctor Argerich, que justamente murió como mártir de la fiebre amarilla. La foto que estamos viendo aquí a la izquierda fue tomada con motivo de la visita al cementerio durante el Día Nacional de los Monumentos 2019. A la derecha observamos una fotografía de la bóveda neogótica que guarda los restos del etnógrafo Juan Bautista Ambrosetti, declarada en el año 2010 como Sepulcro Histórico Nacional. Aquí quiero señalar que el historial de declaratorias del cementerio de la Chacarita difiere ampliamente del cementerio de la Recoleta. Recordemos que la primera declaratoria en el cementerio de la Recoleta es del año 1945, mientras que la primera declaratoria en el cementerio de la Chacarita es del año 1970, tal cual vimos la bóveda de Argerich. Al mismo tiempo, mientras en Recoleta tenemos 90 bienes funerarios declarados, en la Chacarita son solo 15. En cuanto a las sepulturas individuales, más aún son solo 4, las que estamos viendo de Manuel Argerich y Juan Bautista Ambrosetti, y las que vemos a continuación, que son los sepulcros que guardan los restos de Carlos Gardel y de Jorge Newbery. El sepulcro que guarda los restos de Carlos Gardel fue declarado Sepulcro Histórico Nacional en el año 2006 y el de Jorge Newbery en el año 2008. En cuanto al mausoleo de Carlos Gardel, hay que decir que contiene 2 esculturas, obras de Manuel Alejandro Llano del año 1936. A la derecha observamos la escultura que representa al ídolo sonriente y en sus mejores años,
flanqueado a su izquierda por una escultura de una figura femenina reclinada sobre una lira rota que representa el duelo de la música ante la partida abrupta de Carlitos. Observamos el mausoleo, obra de Hernán Kuyen Ayerza, que guarda los restos de Jorge Newbery. Kuyen Ayerza representó al aviador alado, yaciendo en las montañas mendocinas que atestiguaron su final y custodiado por una bandada de cóndores. Continuando el paseo por el cementerio de la Chacarita y de los bienes declarados, nos encontramos con los panteones de colectividades declarados en el año 2010. Hay otros 3 panteones declarados que por lo menos quiero mencionarlos, ya que no los voy a reseñar en detalle, que son los de la Asociación Francesa de Socorros Mutuos, el de la Sociedad Francesa Filantrópica y de Beneficencia, y el panteón de la Sociedad San Crispín del Gremio de los Zapateros. En pantalla tenemos fotos de izquierda a derecha del monumental panteón de la Asociación Española de Socorros Mutuos, que es obra del arquitecto noruego Alejandro Christoffersen. En el centro, el que a mi modesto entender es el panteón más deslumbrante de todo el cementerio, el del Centro Gallego, que es obra del ingeniero Alejandro Barangot, en estilo neorrománico y inspirado en el Camino de Santiago. Y a la derecha observamos el panteón de la Congregación Salesiana, que es obra del sacerdote y arquitecto Ernesto Vespignani, quien también diseñó la basílica que inspira este panteón, que es la Basílica de San Carlos Borromeo y María Auxiliadora, situada en el barrio de Almagro. También es obra de Ernesto Vespignani la Basílica del Santísimo Sacramento en el barrio de Retiro. Ahora me voy a referir brevemente a algunos bienes situados en la Chacarita que no tienen declaratoria, pero que siempre pueden ser considerados debido a la factura. Uno es el mausoleo de Lorenzo Pellerano, que lo encontramos ni bien ingresamos por el portal principal del cementerio de la Chacarita, de la avenida Guzmán, sobre el ala derecha de la avenida principal en Ochava. Nos encontramos con este colosal conjunto escultórico que algunos señalan como alusivo a la epidemia de fiebre amarilla. Hay quienes lo llaman también el beso de la muerte. A la derecha, el mausoleo ruinista de la familia Roverano, que es también uno de los más señalados de todo el cementerio. Para terminar con los bienes sin declaratoria en el cementerio de la Chacarita, no quiero dejar de comentar las galerías de la número 15 a la número 23, conocidas popularmente como Sexto Panteón, que fueron construidas entre los años 1948 y 1966. Este hito de la arquitectura moderna fue construido siguiendo el proyecto de la arquitecta Ítala Fulvia Villa, y en el equipo de profesionales que trabajó sobre esta intervención se encontraba el célebre Clorindo Testa. A la derecha observamos un plano del cementerio de la Chacarita con el sector señalizado en rojo. A la izquierda observamos los templetes de ingreso al complejo y en el centro los ingresos a las galerías de nichos o columbarios de nicheras con jardinerías en el centro. Aquí también podemos ver los patios internos con jardinería a la izquierda y a la derecha los pasillos que permiten gran circulación de luz y de aire. Imaginariamente ahora volamos a la provincia de Tucumán y nos situamos en el cementerio del oeste, que es el más antiguo de San Miguel de Tucumán. Fue establecido en esos territorios en el año 1859. Nos situamos en este cementerio ya que en el año 2010, por el decreto 316, fueron declaradas varias sepulturas situadas en este cementerio, comenzando desde la izquierda por el sepulcro que guarda los restos de Lola Mora, que fue declarado como sepulcro histórico nacional, cuando las dos otras sepulturas que vemos, los dos mausoleos que vemos en el centro y a la derecha, fueron declarados como bienes de interés histórico-artístico y corresponden al mausoleo que guarda los restos del ex gobernador tucumano Lucas Córdoba, que es obra de Arturo Dresco, y a la derecha el mausoleo que guarda los restos de Ignacio Colombres, que es obra de Francisco Caferata. Para ir finalizando con el tema de las declaratorias, en la Argentina quiero mencionar las dos últimas declaratorias individuales de sepulcros. En 2014 se declaró el sepulcro que guarda los restos del escritor gauchesco Ricardo Guiraldes, autor del Don Segundo Sombra,
está situado en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. En 2017, por su parte, se decretó el último sepulcro histórico nacional declarado, que es el que guarda los restos del pintor popular Enrique de Larrañaga, situado en el cementerio de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. A estas declaratorias hay que adicionarle los asesoramientos y acciones que llevó adelante la Comisión durante los últimos años sobre bienes funerarios declarados. Cito a vuelo de pájaro las obras en los mausoleos de Rivadavia, de Sarmiento, de Carlos Gardel, y las que se están desarrollando actualmente en el mausoleo del General Belgrano. También debo citar la supervisión ante el pedido de colocación de placas conmemorativas en bienes declarados, como los sepulcros de Mariquita Sánchez de Thompson y de Sarmiento en La Recoleta, y también la supervisión de la Comisión en el traslado de restos de Bernardo de Monteagudo desde el cementerio de La Recoleta al cementerio del Oeste en la provincia de Tucumán. Para ir cerrando, quiero señalar lo que creo que son los dos desafíos más importantes que enfrenta la tipología de cara al futuro. Por un lado, la demanda de mayor federalismo a la hora de realizar los relevamientos y las declaratorias. En la Comisión somos conscientes de los cementerios de alto valor patrimonial que existen en el interior del país. Quiero citar rápidamente algunos de ellos, espero no olvidarme de ninguno, siempre sabiendo que no solo los cementerios de las grandes ciudades tienen alto valor patrimonial, sino también los de los pequeños poblados, como el que tenemos en pantalla. Quiero mencionar, decía, los cementerios de La Piedad en Posadas Misiones, el cementerio de la Santa Cruz en Salta, el cementerio de la ciudad de Mendoza, el cementerio de San José en San Luis, el cementerio de San Jerónimo en Córdoba, el cementerio de la Santísima Trinidad en Paraná, Entre Ríos, entre muchos otros de gran valor. El que quise incluir en estas fotografías es un cementerio que es bien distinto de los cementerios que repasamos, de corte europeo y romántico. Este es un cementerio de características autóctonas, es multicolor, uno de los más pintorescos de la quebrada de Humahuaca. Estoy hablando del cementerio de Maimará, en Tilcara, provincia de Jujuy. También quise incluir un bien citado en la región centro del país, que es el deslumbrante cementerio El Salvador de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que posee una estatuaria que nada tiene que envidiarle a los cementerios europeos o al de La Recoleta, tal cual lo podemos ver en las fotografías. El otro desafío que considero es importante para la tipología de cara al futuro es la declaratoria de más sepulcros históricos de mujeres destacadas. Al día de la fecha son solo 12, muy poquitos, 10 en la ciudad de Buenos Aires, que a continuación paso a compartir con ustedes. En el cementerio de La Recoleta se encuentran los sepulcros declarados de Remedios de Escalada de San Martín, que ya repasamos, y también de Delfina Bedia de Mitre, de Mariquita Sánchez de Thompson y de la educadora Emma Nicolai de Caprile. En el cementerio británico se encuentran las sepulturas que guardan los restos de las maestras estadounidenses sarmientinas, Minnie y Frances Armstrong, Sarah Eccleston y Jenny Howard, y también de la primer médica argentina, Cecilia Grierson. En la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad se encuentran también los restos de Sor María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mamá Antula, que es una beata de la Iglesia Católica. Ya en el interior del país, solo 2 bienes funerarios declarados, y como sepulturas individuales estoy hablando, que son el sepulcro que guarda los restos de Paula Albarracín de Sarmiento en el cementerio de San Juan, y el que ya repasamos, el sepulcro que guarda los restos de Dolores Mora de la Vega, más conocida como Lola Mora, en el cementerio del Oeste de la provincia de Tucumán. Para cerrar, quiero comentar que actualmente en la Comisión se continúa trabajando en nuevas declaratorias y en la puesta en valor de bienes funerarios. Pero un porvenir positivo para la tipología considero que excede la acumulación de nuevas declaratorias. La invisibilización que ya mencioné del mundo funerario, el abandono en el que están sumidos hoy muchos de nuestros grandes cementerios, deteriorados, vandalizados y saqueados hasta lo indecible, nos convoca de manera urgente a revalorizar, proteger y difundir este rico patrimonio. Es una misión esta que no solo concierne a los organismos estatales ni a las administraciones de turno, sino a la sociedad toda, a cada uno de nosotros. De todos depende velar por este valioso legado y también darlo a conocer.
Desde la Comisión Nacional de Monumentos bregamos porque así sea. Les agradezco la paciencia de escuchar. Espero que al finalizar esta clase sepan un poco más de patrimonio funerario y les deseo que pasen muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, Carlos, por este recorrido por los sepulcros históricos y por los cementerios patrimoniales. Y queríamos agradecerles habernos acompañado hasta este momento y recordarles que a partir del día lunes van a tener en el link de la página oficial de la comisión, argentina.gov.ar/cultura/monumentos, el cuestionario evaluativo de lo que hemos estado compartiendo en estas 6 clases. No hace falta que lean la bibliografía, solamente las preguntas van a estar referidas a lo que nuestros expertos expusieron en estas 6 clases. Es de elección múltiple, así que espero que cuando las vean lo puedan resolver de una manera amena y fácil. Bueno, los esperamos entonces el día martes a las 18:30 para compartir nuestra próxima clase. Nos vemos entonces, muy buen fin de semana y un recuerdo muy profundo para Manuel Belgrano en este nuevo aniversario de su partida. Buenas noches.